Colegio Líder. Esta semana en el curso de lenguaje tenemos el tema de acentuación especial. Ahora, recordemos un poco lo que hicimos la clase pasada, que fue lo de acentuación general. La acentuación general venía a hablarnos, ¿no es cierto?, de las reglas que la RAE nos pone para poder tildar ciertas palabras y donde tienen la mayor fuerza de voz. Principalmente lo que es la tilde. Veíamos que las agudas tienen que terminar en NS vocal para tildarlas. Las graves no deben terminar en NS vocal. Las esdrújulas y sobresdrújulas siempre se tildan. Y había algo muy importante que son los monosílabos en el castellano nunca se tildan. Ningún monosílabo. Di, dio, vio, fue, fui, nunca se van a tildar. Ahora, hay algunos monosílabos especiales que sí se van a tildar, pero son los únicos que vamos a mencionar ahora. Muy bien, dice, acentuación especial. La aplicación de este acento no contempla las reglas generales, quiere decir que no va a llevar a cabo las reglas que nosotros hemos planteado. Y entre las reglas generales estaba que los monosílabos no se tildan, pero estos no van a respetar esas reglas que estaban planteadas por la RAE. La primera de ellas es la tilde diacrítica. La tilde diacrítica es conocida como la tilde para diferenciar, la tilde diferenciadora, que utiliza, ¿no es cierto?, para algunos casos donde las palabras son iguales. Ahora, veamos este ejemplo primero. Él caminó distraído por esa bahía. Él caminó distraído. En este caso, hay una palabra por regla general. ¿Cuál debería tildarse? Caminó. ¿No es cierto? Es él caminó. Es una aguda, tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba y termina en vocal, se tilda. Ahí está bien. Distraído por esa bahía. Él. En este caso, él sí se va a tildar y no está respetando la regla general de que los monosílabos no se tildan. Ahora, distraído. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? Distraído. ¿No es cierto? Se tilda la I. Pero si nos damos cuenta, distraído es una grave terminada en vocal, no debería tildarse, pero hay reglas especiales para ello. Bahía lo mismo, se tilda aquí, pero como vemos es una grave terminada en vocal y no debería tildarse, pero estos son las reglas especiales. Muy bien, como dijimos, la tilde diacrítica sirve para poder diferenciar. Son en los casos que sean homónimos, quiere decir que sean iguales, de la misma escritura y la misma pronunciación. Por ejemplo, en los monosílabos tenemos el. Hay casos en los que él no se tilda y casos en los que él sí se tilda. Él no se tilda cuando es un artículo. Y un artículo siempre está antes de un sustantivo. Él se tilda cuando es un pronombre. Y un pronombre siempre está antes de un verbo. Eso es importante para que nosotros podamos diferenciar entre artículo y entre un pronombre. Un pronombre reemplaza el nombre y está antes de un verbo porque es el que va a realizar la acción. Mientras que el artículo siempre está antes de un sustantivo. Por ejemplo, el doctor. Doctor es un sustantivo y él está antes de un sustantivo, a ese es artículo, no se tilda. Él sufrió. Sufrió es un verbo y él está antes de un verbo, entonces ese sí se tilda porque es un pronombre. Veamos aquí, dice, el regalo es para él. Tengo dos él. El regalo es para él. ¿Cuál de estos se debe tildar? Pues el segundo, ¿no es cierto? Porque en el primer caso, el regalo está antes de un sustantivo. Eso no se tilda, eso viene a ser un artículo. Ahora dice, no se tilda cuando es un determinante posesivo. Tu mochila, tu cuaderno, ¿no es cierto?, de pertenencia. Y tú se va a tildar cuando es pronombre. Por ejemplo, tú manejaste tu carro. Y lo mismo que los artículos de lo que hemos mencionado hace un momento. El determinante modifica un sustantivo. El determinante está antes de un sustantivo. No se tilda. Tú, cuando está antes de un verbo, se tilda. Dime, ¿manejaste qué viene a ser? Un verbo. Entonces, esto es pronombre. Este se tilda. Carro, ¿qué es? Sustantivo. Entonces, en ese caso, ese tú no se va a tildar. Ahora, mi no se tilda y se tilda. Mi no se tilda cuando es un sustantivo. ¿Y en qué caso mi es un sustantivo? Cuando es una nota musical. Las notas musicales no se tildan.
Y también mi no se va a tildar cuando es un determinante posesivo. Por ejemplo, mi cartuchera, mi cuaderno, mi plumón, ¿no es cierto? Vienen a ser de pertenencia. Y mi se va a tildar cuando es un pronombre. Por ejemplo, mi mamá mandó bocadillos para ustedes y para mí. Mamá, ¿qué cosa es? Sustantivo. Ese mi es un determinante posesivo, no se tilda. Ahora, para ustedes y para mí. Ese mi está reemplazándome, ¿no es cierto? Eso es un pronombre, se tilda. No se tilda cuando es una preposición. Una preposición es un nexo. Por ejemplo, si yo digo silla de madera, voy a unir el sustantivo silla y madera a través del nexo de. Y de se tilda cuando es del verbo dar, pero es lo único que se va a tildar cuando provenga del verbo dar. Eso quiere decir que da tu dinero, no se tilda. Di mi dinero, no se tilda. De es el único que deriva del verbo dar que se va a tildar. Por ejemplo, el sacerdote de la iglesia dijo que dé su donativo. ¿Cuál es la alusión a un verbo? El segundo, ¿cierto? De su donativo. Ese viene del verbo dar, ese sí se tilda. Pero en el sacerdote de la iglesia, ¿no es cierto? De la iglesia está uniendo sacerdote e iglesia, está uniendo estos dos a través del nexo de. En ese caso, pues no se va a tildar. Muy bien, continuando con los monosílabos que sí podemos tildar, tenemos el sí, ¿no es cierto? Sí se tilda cuando viene a ser en dos casos pronombre, es decir, cuando reemplaza una persona, y cuando hablamos del verbo de afirmación, es decir, decir sí o no, ¿no es cierto? Afirmación o negación, en ese caso se va a tildar. Ahora, sí no se tilda cuando es un sustantivo. Otra vez hablamos de las notas musicales, y cuando es una condición condicional. Quiere decir, cuando suena como una condición, en ese caso no se va a tildar. Por ejemplo, si le dices que sí, de seguro volverá en sí. Si le dices que sí, el primero ¿cómo suena? Como una condición, ¿no es cierto? Y el segundo que si le dices que sí, o sea, si le das un sí, si le das una respuesta, entonces el segundo sí se tilda. Y ahora, de seguro volverá en sí, en la misma persona. Entonces, se tilda también el tercero. Muy bien, se. Se no se tilda cuando es pronombre. Y si es pronombre, está antes de un verbo. Y se va a tildar cuando es del verbo ser o del verbo saber. Por ejemplo, se molestó cuando le dijeron, sé un buen padre. ¿Cuándo se tilda? El primero dice, se molestó. ¿Molestó qué cosa es? Es verbo. Y ese sé que está antes es un pronombre, entonces. Cuando le dijeron, sé un buen padre. ¿De qué? De ser, ¿no es cierto? De convertirse en algo. Entonces, sí se tilda porque es del verbo ser. Solo sé que nada sé. Solo sé, del verbo saber, se tilda, que nada sé. También del verbo saber, también se tilda. Muy bien, más, no se tilda cuando es una conjunción adversativa. Para que sea más fácil para ustedes, reemplácenlo con pero. Y más se tilda cuando es adverbio de cantidad. Por ejemplo, pidió más bebida, mas no le dieron. ¿Cómo sería? ¿Pidió pero bebida? No. Además dice, pidió más bebida, es decir, de cantidad. En ese caso se tilda. Ahora dice, más no le dieron, pero no le dieron. Ah, ya. Se puede reemplazar con pero. Esa es una conjunción, eso no se tilda. Dice, te no se tilda cuando es pronombre. Y si es pronombre está antes de un verbo. Y te se tilda cuando es sustantivo. Cuando hablamos de la infusión. Café, té, ¿no es cierto? Eso de ahí. Te sirvieron el té demasiado caliente. Te sirvieron. ¿Sirvieron qué cosa es? Es verbo. Entonces, ¿eso qué viene a ser? Esto viene a ser un pronombre. Y el segundo dice, el té demasiado caliente. ¿Qué va a ser demasiado caliente? Obviamente una bebida, una infusión. En ese caso se va a tildar. Aún, no se tilda cuando es un nexo. Este es polisílabo porque se puede separar. Mira, aún junto es uno solo, monosílabo. Pero cuando lo tildo es aún, se separa. Por eso se considera polisílabo. Ahora, aún no se tilda cuando es un nexo y lo puedo reemplazar por hasta o inclusive.
Lo reemplazas con esto y si cumple, no se tilda. Y aún se tilda cuando es un adverbio de tiempo y en el mejor de los casos yo lo puedo reemplazar por todavía. En estas dos oraciones, aún en los peores momentos te apoyo. Reemplazo por todavía. Todavía en los peores momentos te apoyo o hasta en los peores momentos te apoyo. Hasta, ¿no es cierto? Entonces ese aún no se tilda. Aún no ha llegado. Inclusive no ha llegado. Hasta no ha llegado. Todavía no ha llegado. Ah, ya. Cumple con todavía. En ese caso sí se va a tildar. Entonces, como vemos, estos son los únicos monosílabos que se van a tildar. Ti nunca se tilda. ¿No es cierto? Luego, como les dijimos, los demás vio, fue, fui, no se van a tildar. Ahora, una cosa importante. En los polisílabos, algunos consideraban que solo se tenía que tildar. La RAE hace varios años sacó eso. Dijo que solo ya no es necesario que se tilda porque según el contexto podemos averiguarlo. Lo mismo sucede con este, aquel, tanto en sus plurales, en sus femeninos, este, aquel y ese, no se van a tildar. No se tildan más. Y la O, la famosa tilde diagráfica, antes se tildaba porque se confundía con el cero, pero era en el caso que utilizaban máquina de escribir, pero ahora ya no, esa tilde diagráfica ya no es necesaria, la O ya no se tilda, porque la O es un monosílabo y los monosílabos no se tildan, entonces hay que tener eso en cuenta, eso ya hace varios años la RAE lo ha sacado, ¿ya? Solo ya no se tilda, este, ese y aquel con sus plurales y sus femeninos no se tildan, y O entre números ya no se tilda. Muy bien, nuestros últimos tipos de tildes especiales tenemos la tilde enfática. Como lo dice su nombre, hace énfasis ya sea en una pregunta o en una exclamación. Quiere decir que cuando tengamos algunos monosílabos y polisílabos, como vienen a ser cómo, cuándo, cuánto, por qué, ¿no es cierto? Van a llevar tilde en algunos casos y en otros no. Principalmente van a llevar tilde si se encuentran en una interrogación o en una exclamación. Lleven o no los signos de interrogación o signos de exclamación. Esto es importante. Hay preguntas indirectas que no necesariamente tienen los signos. Y ahí tienen que llevar tilde. Es una pregunta. Por ejemplo, dime qué hacer. Es una pregunta. No tiene los signos de interrogación, pero la entonación es importante. Entonces, ¿dónde va a ir la tilde? ¿En qué? ¿No es cierto? ¿Cuánta gente? Aquí me ayuda así los signos, ¿no es cierto? Voy a tildar cuánta, ¿no es cierto? Y dinos dónde vives, es una pregunta. No tiene los signos, pero es una pregunta. Y bueno, si llevaran los signos de interrogación sería más fácil porque yo sé que en esos casos sí se va a tildar. Y por último tenemos la tilde disolvente, también llamada robúrica. Esta tilde es la que hemos visto en el llamado hiato acentual. Cuando la vocal cerrada tiene la mayor fuerza de voz, se tilda, ¿no es cierto? Rompe la regla general porque convierte a muchas en graves que terminan en vocal y no deberían tildarse, pero rompe la regla general. Por ejemplo, tenemos aquí María, ¿dónde tiene la mayor fuerza de voz María? Mari, ¿no es cierto? Se tilda en la I. Esta es la tilde disolvente. Rompe el diptongo que debería tener María, que debería estar junto porque es vocal cerrada, vocal abierta, y lo convierte en hiato acentual. Profesora, pero yo tengo a mi amiga que se llama María y no lleva tilde. Recuerden muy bien, los nombres se deben tomar como las palabras normales. Ya, puede ser de que a ti no te pusieron la tilde en tu nombre, pero según las reglas, María debería llevar tilde, la tilde disolvente. Se reúne, ¿no es cierto? También, allí. Elvira, con Elvira, tiene una grave, termina en vocal, no se tilda. Y Raúl, ¿no es cierto? Ahí se tilda. Pero ¿sabe por qué Elvira no se tilda si la mayor fuerza de voz está en la I? Porque estamos hablando de vocales seguidas. Tienen que haber vocales seguidas. No en todas las vocales cerradas se va a tildar, sino donde haya vocales seguidas, que parece que están formando diptongo, pero la mayor fuerza de voz está en la vocal cerrada, allá. Entonces eso es hiato acentual, la tilde disolvente. La pisauvas, ¿no es cierto? Uvas, la U, fue no se tilda porque es un monosílabo, en ese vehículo, ¿no es cierto? La I se tilda en este caso. Muy bien, y esos serían los tipos de tildes especiales. Como les dije,
Estos rompen las reglas de la RAE, pero hay que tener consciente de que ha cambiado y la RAE sigue aceptando nuevas propuestas, nuevas reglas, dándolas como las que hemos dicho, que o, solo, este, aquel y ese ya no se tildan. ¿Qué tal, chicos de nivel pre? Ahora vamos a empezar con lo que viene a ser la práctica de nuestro tema de tildación. Hemos visto la semana pasada sobre la acentuación general y esta semana sobre acentuación especial, ¿no es cierto? A ver, comencemos con los ejercicios de aplicación. La primera, bueno, yo voy a resolver lo que viene a ser par A, C, E y bueno, ustedes resuelven los demás. La tildación diacrítica, ¿no es cierto? Para poder diferenciar. Mi cuando se tildaba y mi cuando no se tilda. Y colocamos aquí. Mi no se tildaba cuando era un determinante posesivo y mi se tilda cuando viene a ser un pronombre, ¿no es cierto? Todos pidieron la canción, pero en mi mayor. ¿De qué estoy hablando? De la nota musical. En ese caso, no se tilda. Muy cerca de mí estaba el mar. Ah, pronombre de mí, con tilde. Pero en mis sueños solo veían el desierto. Ese es determinante, sin tilde. A mí me tenía que pasar eso, con tilde. Mi libro es más caro que el tuyo, posesivo, determinante, sin tilde. No se tilda cuando hablo de pronombre y se tilda cuando es del verbo ser o del verbo saber. Al menos ya sé el nombre de ellos. Ah, de saber, con tilde. No se me olvidará tu cara, sin tilde. Un payaso subió al trapecio y no sé cómo mantuvo, es decir, de saber, el equilibrio, pues se veía muy nervioso, se veía. Ah, ya, ese es pronombre. Recordemos que el pronombre siempre está antes de un verbo. Tú sin tilde es cuando es determinante posesivo y tú con tilde cuando es pronombre. Tú eres siempre el impuntual. Tú, ¿no es cierto? Pronombre. Tu deseo de venganza, ya ese es determinante posesivo, sin tilde. Revela tu malestar, otra vez determinante posesivo, sin tilde. Dice, más sin tilde es equivalente a, pero es una conjunción. Y más con tilde es de adverbio de cantidad. No lo diré más de 2 veces. Cantidad, con tilde. Esperé horas. Todo fue inútil. Más todo fue inútil, pero todo fue inútil. Ya. Conjunción, sin tilde. El sin tilde es de artículo y el con tilde viene a ser de pronombre. Él trajo el auto, él, está señalando una persona, pronombre con tilde, el auto pero sin consentimiento, por eso él se molestó, él otra vez está señalando a alguien con tilde, el sábado, es decir, un artículo antes de sustantivo sin tilde, aquel, y en realidad recordemos que aquel nunca se tilda, así que sería aquel camino es largo, aquel camino es largo, pretextó aquel. Marianita y Desiree son primas, pero aquel no las conoció aquel día. Hay un aquel en pronombre y hay un aquel en determinante, ¿no es cierto? Pero recordemos que el aquel no se tilda. Hace años la RAE lo sacó bueno, ya le sacó la tilde, ¿no es cierto? Porque dice que según el contexto se puede entender, así que no habría ningún problema. Dice la siguiente. Tilde enfática, ¿no es cierto? Cuando era pregunta, ¿se acuerdan? Principalmente cuando es pregunta, pero hay otros casos en los que no. Dice, ¿para qué querías que te lo traiga? ¿Para qué? Es una pregunta indirecta, no necesariamente tiene que haber signos de interrogación. ¿Para qué con tilde querías que te lo traiga? Aquí simplemente estoy narrando, entonces la segunda sin tilde. Me pongo a escribir lo que me pidieron. No es una pregunta, viene a ser sin tilde. Pero, ¿qué me impide mover las manos? Obviamente los signos de interrogación me hablan de que hay una pregunta que viene a ser con tilde. ¿En qué año naciste? Pregunta con tilde. Pensaba que podría ir al mar este verano. Simplemente estoy narrando los hechos de manera objetiva, sin tilde. La B lo hacen ustedes. La C dice cómo, sin tilde, y cómo con tilde. Obviamente con tilde viene a ser como pregunta. ¿Cómo llegaste a ese estado? Debería ser lo correcto, ¿no es cierto? Y obviamente ahí están los signos de interrogación, viene a ser pregunta con tilde. No sé cómo resolver ese problema. Otra vez, recordemos que la entonación es importante. No sé cómo, viene a ser una pregunta indirecta, ¿cómo? Con tilde.
Instalaremos el equipo como lo indicó el natural. Simplemente estoy hablando de manera informativa sin tilde. Ahora, lo hacen ustedes, la E, ¿dónde y dónde? Y me acerqué hasta dónde era prudente. No es una pregunta, simplemente es una narración objetiva sin tilde. ¿Dónde queda Machu Picchu? Ya los signos de interrogación me ayudan, viene a ser con tilde. Tildación diagráfica, enfática y robúrica. Colocar la tilde donde sea necesario. La primera, yo hago uno y ustedes la siguiente. Todos merecemos las mismas oportunidades. No hay, ¿no es cierto? Está bien escrito, no necesita tilde. Ustedes hacen el siguiente. El que estudia triunfa. No hay tilde, ¿no es cierto? Porque no es una pregunta. Sé que no es una pregunta. La siguiente dice. Ustedes hacen el siguiente y yo hago el siguiente. Sofía decía. Sofía ya está con tilde. Decía, tiene que tener tilde. Si estudiaras, serías, lleva tilde, ya todo acentual. Más de cantidad, más inteligente, ¿no es cierto? Esos deberían llevar tilde. La de Raúl lo hacen ustedes. La siguiente dice, dime con quién andas, quién, con tilde, y te diré quién eres. Diré, con tilde, ¿no es cierto? Y quién también. El siguiente lo hacen ustedes. Dentro de poco tiempo este país será más de cantidad, más grande, ¿no es cierto? País ya tiene su tilde ahí. Solo sé que nada se lo hacen ustedes. Dice, sé más inteligente, cantidad, que aquellos que fingen serlo. El siguiente lo haces tú. Siguiente dice, pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, no volverán. ¿No es cierto? Allí está colocada su tilde donde debería estar, los demás no necesitan. La siguiente, en el mundo lo hacen ustedes. El siguiente, para que los leas con tus ojos, hice mis versos. No es una pregunta, para que lo leas, no es una pregunta, simplemente está describiendo, entonces no lleva tilde. Y el siguiente lo hacen ustedes. Muy bien, dice, ejercicios complementarios. Coloca la tilde que creas conveniente. A ver, yo hago los números impares, ustedes los pares. Espero que tu sugerencia sea aceptada. Ese tú no necesita tilde porque es un determinante posesivo, así que no hay tilde. La 2, ustedes. 3. Seguro que director y brindarás. Nombrarán, ¿no es cierto? Seguro que te nombrarán. Ahí, es una aguda terminada en N, ese tilde. Subdirector y brindarás. Aguda terminada en S, se tilda. Con T se tilda cuando hablamos de infusión. La 4 ustedes, la 5. Cómprame. ¿No es cierto? Ahí va la tilde en la O. Cómprame. T, también de infusión con tilde. Manzanilla. La 7. Tú, pronombre posesivo, debes imponerte. La 9. Espero que no te tardes. No necesita tilde, ¿no es cierto? Porque no es una pregunta. La 11. Te serviré. Es una aguda terminada en vocal. Más cantidad. Te, infusión, si lo deseas. La 13. Si llueve, no podremos salir. No necesita tilde, porque ese sí no es de afirmación, es de condición. Aún te queda la última esperanza. Entonces, vamos a ver si ese aún lleva, lo tengo que reemplazar con todavía. Todavía te queda la última esperanza. Aún con tilde, ¿no es cierto? Porque equivale a todavía. Última también, porque es una esdrújula. 17. Aún es tiempo de lluvias. Vamos a ver si equivale a todavía. Todavía es tiempo de lluvias. Ah, esa sí lleva tilde. Por favor, sé obediente con tu maestro. Sé, ¿no es cierto? Del verbo ser, con tilde. La 21. No dio el sí de afirmación, con tilde. Me comentaron que te vas. No lleva tilde. ¿Comentaron? No. Es comentaron. Grave, terminado en N, no se tilda. Muy bien. Seguimos. 25. ¿Cómo te gustaría viajar? ¿Cómo? Pregunta primero. Y gustaría, que es un hiato acentual. Era hermosa como su madre. No hay tildes, porque ese como está de comparación, no de interrogación. La 29. Cuando yo quiera. No lleva tilde, simplemente una afirmación cualquiera. La 31. Quienes salieron son los culpables, pero quienes salieron son los culpables. Hasta ahí, de manera informativa. Ese quienes no lleva tilde, pero dice aquí, pero ¿sabes quiénes son? Esa sí es una pregunta. Ese quiénes sí lleva tilde.
A dónde se va con tilde quiere decir a donde tú vayas. Ese ya no lleva tilde porque es simplemente una respuesta. ¿Por qué no trabajas? Ese que lleva tilde. Porque no quiero. Ese porque junto es de explicación, así que no lleva tilde. Muy bien, preguntas. La 1 dice, ¿en qué alternativa faltan tildes rubóricas o disolventes? Quiere decir la tilde del hiato acentual. Tú y él son grandes amigos desde el colegio. Tú y él necesitan tilde, pero no son rubóricas, son las diacríticas. Carmen y Andrés estudiarán inglés y alemán. Ahí necesita tildación por regla general. ¡Qué escándalo! No entiendo cómo lo toleran. Ese que es de enfático. A mi tía, ese tía, ¿no es cierto? Tilde en la I, vocal cerrada con tilde, ese es de hiato acentual. Sofía, también hiato acentual, la I. Se le veía hiato acentual en la I. Reír en hiato acentual en la I. Con Raúl, hiato acentual en la U. Esa sería nuestra clave. Indica la relación de monosílabos que jamás llevan tilde. Dio no lleva tilde, o no lleva tilde, pero tú sí hay casos en que lleva, así que eso no. Mi lleva tilde en algunos casos, así que no. Te lleva tilde, así que ese no. A ver, la E. Es no lleva tilde. Te sí, ¿no es cierto? Hay casos que lo lleva. La D. Di no lleva tilde. Da no lleva tilde. Ti no lleva tilde. Esta es mi clave. La 3. Indica la relación correcta. Tía y Sofía y Raúl son enfáticas. No. ¿Qué, quién y coma son disolventes? No. Tú, solo aquel son diacríticas. Ya, a ver, asistirán 6 o 7 invitados en general. Periodo y misil es diagráfica. Misil, no es cierto, y está mal. Vamos a tomar pero recordemos que solo y aquel ya no se tildan. Todavía están trabajando, parece que los conceptos en el libro con ya reglas antiguas, pero recordemos que la RAE ya no afirma que solo y aquel deban tildarse. La 4. Señale la oración que requiere una tilde especial. A ver, Andrés y César reescribieron memorias. Andrés y César deberían tildarse por regla general, no que sea especial. Sabíamos, sí, que lograrías también, ya te acentúa los dos, con esfuerzo. Ahí hay dos, ¿no es cierto? Ya, bueno, ya está. Este libro me parece más interesante, también es especial que aquel. ¿Tú qué opinas? Ahí solamente hay dos. Queremos saber cómo comprendes y me das tu apoyo. Ahí no hay tildes. Solamente tú me comprendes y me das tu apoyo. Esta sería mi clave, ¿no es cierto? También vamos a tomar que las diacríticas serían por parte especial porque en la primera también sería especial, en la B sabíamos que lo lograrías con esfuerzo porque es por hiato acentual. Pero vamos a tomar que sean la parte de diacríticos cuando digan especial. La 5. Indique el número de tildes diacríticas. Aquí ya especifican, ¿no es cierto? Dice, llegará el día no, tú, en que tú, ¿no es cierto? Diacrítica, tú, cuando es pronombre, y yo, al igual que tus padres, ese tus no, conquistaremos la justicia, compañeros. Tú marcharás, tú, ¿no es cierto? De pronombre, marcharás también necesita, pero no es diacrítico. A mi lado, ese mi no se tilda, es determinante posesivo. Sé, ¿no es cierto? De ser. Sé más de cantidad, más prudente. Yo sé de saber que tú, ¿no es cierto? De pronombre, lo comprenderás. Comprenderás también debe llevar tilde, pero de manera general. Entonces, ¿cuántos hay? 5. Dice la 6. Señala la oración que presenta un uso incorrecto de la tilde. Aquel es mi hermano y ese mi primo. Esta, ¿no es cierto? Porque aquel y ese no se tildan. Dice la siguiente. Toda mi fe está si se tilda cuando es de verbo, puesta en ti. Amigo mío, y acentual se tilda. Dice, no sabes cuánta alegría me causó tu éxito. Están bien colocadas las tildes. A mí me agradaría escuchar un solo de violín. El solo ya tampoco se tilda, pero bueno, las otras dos están bien tildadas. Y le dice, tú me preguntas ahora, ¿cómo? Es una pregunta indirecta, está bien tildada el primer cómo. Entonces sería la B porque ya hemos dicho que aquel y ese ya no se tildan. La 7. Respecto
a la tildación especial señale la alternativa correcta. Dice, solo se presenta en 8 palabras monosílabas que cumplen diversas funciones. Esa sería mi clave, ¿no es cierto? Solamente los monosílabos que hemos hablado se tildan, los monosílabos en el castellano no se tildan, excepto los especiales. La 8. ¿Cuántas tildes especiales faltan en el siguiente párrafo? Especial, me pide todo. Tu Efraín comprendías, en realidad aquí falta una coma, debería ser tú, coma Efraín. Así que vamos a considerarlo así. Ese tú se tilda, Efraín se tilda por hiato acentual, comprendía se tilda por hiato acentual, que la poesía, hiato acentual, social de César Vallejo, César debe tomar tilde, pero no es especial, es de manera general. Es muy importante por su contenido. Recuerda que la literatura debe ser un reflejo de la realidad. Según lo planteado, Mariátegui debería ser por regla general, así que no es especial, el amauta. ¿Cuántos hay? 4. Sobre la tilde diacrítica son enunciados verdaderos, dicen. Se usan palabras homónimas u homófonas que tienen 2 o más significados. Verdadero, recordemos que por eso utilizan para diferenciar. Solo se aplica sobre 8 palabras, sí, solamente las que conocemos. ¿Se presenta tanto en palabras monosílabos y polisílabos? Sí. Recordemos que el aún es polisílabo. ¿No es cierto? Cuando se tilda, el aún se separa, pero sin tilde está junto. Sirve para distinguir la entonación especial, verdadero. Porque recordemos que es diferente decir tu camisa a tú corre, ¿no es cierto? Cambia la entonación, entonces sería todas. Y la 10 dice, en la expresión, la tilde especial que se requiere es, dice, en el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. No hay ninguna tilde especial porque hemos dicho que el solo no se tilda. Así que no hay clave aquí porque no hay ningún tipo de tilde, no se necesita ni la especial ni la de la regla general. La oración está bien escrita. Muy bien chicos, así repasen tanto lo que hemos hecho de la clase pasada, tildación general, con la tildación especial de esta semana.